Bueno, entonces vamos a compartir pantalla. Es un video breve. Entonces, en este archivo que yo tengo acá, tengo algunas tablas. Entonces, vamos a mirar una cosa. Esta tablita, esta primer tablita que yo tengo, es una tablita que yo había compartido con ustedes eh, en relación a el ejemplo del informe que habíamos hecho para el problema de elasticidad, ¿cierto? Elasticidad del resorte. Muy bien, entonces, pero una cosa, ¿cuáles son los aspectos importantes de esta tabla? Entonces, esta tabla es una tabla que tiene tres columnas, ¿cierto? Voy a descargar este PDF acá un momento. Vamos a visualizar, por favor, la tablita. Esta es una tabla que tiene tres columnas. Observen que la primera columna tiene un doble espaciado. Vamos a ver algo. Entonces, acá le colocamos doblemente H-line. Perdón, es esta columna, esta tabla de acá. Listo. Entonces, tiene tres columnas, por lo tanto, en cada fila, observen que para separar el contenido de columna a columna en cada fila, utilizamos este ampersand que hay acá, ¿cierto? Las tablas admiten también código látex, es decir, uno puede colocar ecuaciones dentro de los módulos de la tabla, ¿sí o no? Para cambiar de línea, se utiliza entonces doble backslash y un H-line. Por ejemplo, si yo quisiera tener todas las filas con doble H-line, entonces lo puedo hacer, ¿cierto? Entonces acá puedo recompilar. Entonces observen que acá tiene un doble H-line. Eso depende si a ustedes les parece que de alguna forma tiene sentido estético que su tabla tenga doble H-line en cada una de las filas. Si no, pues no, ¿cierto? Entonces, muy bien. Entonces, cuando compilamos, vamos a ver cuál es la apariencia de esta primera tabla que tiene tres columnas. Entonces, observen que cada una tiene tanto doble margen. La doble margen viene de estas dos barritas que hay acá a la izquierda y a la derecha del marcador del número de columnas. Pero, por ejemplo, si yo le borro esta de acá y esta de acá, tenemos una tabla que tiene una margen simple. Vamos a ver. Observen que ahora la margen es simple, ¿cierto? ¿Qué se puede hacer? Entonces, por ejemplo, le podemos agregar columnas. Entonces, yo le puedo agregar por una cuarta columna, ¿cierto? Si le agrego una cuarta columna, entonces es imperativo que agregue ampersand en cada fila. Y después del ampersand, entonces voy a colocar contenido en la tabla para rellenar la cuarta columna. Listo. Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué podría colocar yo acá? Entonces, por ejemplo, acá voy a colocar la palabra mechanics. Y acá voy a colocar, digamos, algunas palabras claves que para mí tienen que ver con mechanics. Las voy a colocar en text slanted. Listo. Muy bien. Y puedo decir que esto puede ser color red. Entonces en text slanted voy a colocar, por ejemplo, kinematics. Le doy compilar. Esta sería la segunda tabla, la que tiene cuatro. Entonces observen que acá tenemos una segunda tabla que tiene cuatro columnas. Entonces en la última son palabras claves relacionadas con la mecánica, ¿cierto? Entonces acá voy a colocar, por ejemplo, color blue y text slanted. Y voy a colocar, por ejemplo, equilibrium. Acá voy a colocar lo mismo, entonces voy a colocar color, yellow. ¿Qué otro tema interesante? Pues podemos colocar dynamics, ¿cierto? Acá voy a colocar color, cyan, y voy a colocar, a ver, podemos colocar energy conservation o podemos colocar simplemente energy para que no vayamos a malgastar el espacio y en esta última podemos colocar color.
green. Y acá le podemos colocar text slanted. Y vamos a colocar relativity. Vamos a ver qué sucede. Listo. Muy bien, entonces ahí la cuarta columna de nuestra tabla. Observen que, por ejemplo, acá lo que yo hice fue que le agregué muchas más columnas. Ya tienen 7 columnas y entonces será cada uno de los días de la semana. Bueno, y si le queremos agregar más filas, por ejemplo, queremos hacer una tabla relacionada con la ecuación cinemática para el ángulo en el movimiento circular uniforme, que sería teta de t igual a teta sub cero, que es el ángulo inicial, más omega t, donde omega es la velocidad angular del movimiento, más un medio de la aceleración angular alfa por el tiempo al cuadrado. Pues entonces acá tenemos esta tabla. Esta es una tabla que construimos con los datos que nos compartió la compañera Michelle Tatiana. Y observen, entonces acá tenemos los datos para el ángulo, tenemos los datos para el tiempo y para las incertidumbres asociadas con el ángulo y con el tiempo. Por favor, noten las unidades, las unidades son muy importantes. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá, cada fila, cada fila hay un doble espaciado. Entonces, por eso colocamos H-line y H-line, ¿cierto? Hemos introducido una columna adicional, o sea, son 4 columnas. Y como ustedes bien saben, pueden utilizar color, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes pueden decir, el ángulo lo queremos en rojo. Estos son para los ángulos. Rojo, rojito, listo. Entonces vamos a ver cómo se ve esta tabla de los datos adquiridos esta semana en el laboratorio con 4 columnas, ¿cierto? Y el número de filas que necesitemos para poder consignar los datos. Ah, bueno, y entonces sí, el ángulo también lo podemos colocar en rojo. El tiempo lo podemos colocar en azul. Me parece que el azul es algo fancy para este problema. Entonces acá tenemos que contar. Bueno, entonces esta es la primera componente de la primera fila, es decir, fila uno. Acá ya tenemos fila uno columna uno. Esto ya es fila uno columna 2, fila uno columna 3 y fila uno columna 4. Entonces tenemos que tener cuidado que tengamos el número de columnas separados por ampersand que estamos indicando acá, ¿cierto? Entonces, digamos, eso es muy importante. Y acá le vamos a colocar el blue en cada caso. Entonces, a los datos del tiempo le colocamos el blue. Ahora, lo que nosotros esperamos es que el ángulo dependa cuadráticamente del tiempo, ¿cierto? Eso es lo que nosotros estamos esperando. Si ustedes grafican estos datos que están en rojo y que están en azul, utilizan un graficador Python, lo que ustedes quieran, entonces debería dar un comportamiento cuadrático del ángulo con respecto al tiempo, así como lo reza esta expresión que tenemos acá. Listo. Entonces, aquí mantenemos 4 columnas. Ustedes pueden añadir más columnas, como hice yo en esta especie de calendario de horario. Entonces, con Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday y Sunday, sí, lo pueden hacer.
Pero tienen que tener cuidado con el ancho de la hoja, que no vayan a sobrepasar el ancho de la hoja, ¿cierto? Entonces, eso es todo. Aquí tienen los códigos para las tablas. Recuerden que, digamos, las modificaciones serían como añadir más columnas literalmente. Eso lo pueden hacer acá en esta sección. Y añadir más filas, que es bastante sencillo. Simplemente cogen la fila y le dan paste. Entonces, esta sería una nueva fila. Y como es una nueva fila, les recomiendo que escriban todo en otro color para que se sepa que esa es una fila adendada. Le estamos adendando una fila a la tabla. Y para el usuario, esto simplemente va a ser un caso particular o un caso ejemplificante. La última es verdecita. Listo. Bueno, acá nos falta un H-line. H-line para que cierre esa última fila, la cierra porque pues, ya quedó abierta, entonces le colocamos un doble H-line. Muy bien. Esta es nuestra tabla para los datos que hemos registrado en el laboratorio del día de hoy, del día de ayer y que para los otros grupos será el laboratorio del día de mañana, ¿cierto? Bueno, muy bien. Listo, yo creo que esto es suficiente para este video, entonces les agradezco mucho su atención y les agradezco que me hayan solicitado el video, ¿cierto? Entonces eso es importante. Bueno, entonces, sin otro particular, hasta luego.